gracias a todos los participantes. Entonces damos inicio a esta charla virtual, principios de funcionamiento, variadores de velocidad, no sin antes nuevamente un agradecimiento especial a mi empresa web Colombia SAS por aceptar esta invitación para dictar esta charla virtual, a los ingenieros Diego Andrade, Oscar Giovanni Páez, ingeniero Cristian Paul Montero, muchísimas gracias, que siempre son los que nos acompañan esta noche. Entonces damos inicio a esta charla virtual. Ingeniero Oscar Páez, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Se escucha mucha interferencia. Ingeniero Cristian, lo que pasa es que tiene dos dispositivos activos y creo que está el eco. Ya. ¿Listo? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Como ya lo mencionaron, el día de hoy pues vamos a empezar con estas charlas técnicas. La primera sesión se va a enfocar en lo que son principios de funcionamiento de los variadores de velocidad. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Diego Andrade, estará el ingeniero Cristian Paul Montero y mi persona, Oscar Páez, acompañándolos en esta jornada. Daremos un espacio finalizada la capacitación para sesión de preguntas y unas rifas que se tendrán de acuerdo al desenlace de la charla. Entonces, inicialmente vamos a hacer una presentación de lo que es WEC, en lo que nos estamos enfocando, que tengan ustedes muy claro o que conozcan parte de lo que es la solución WEC, ya que solamente no estamos enfocados en los temas de control y automatización, sino que somos una empresa de solución a nivel integral. Entonces, WEC, en esta parte nosotros estamos en el área de automatización. Básicamente son productos y sistemas electrónicos que nos ayudan a incrementar la productividad de todo proceso industrial, ¿sí? Estamos enfocados en diferentes unidades de negocio, lo que nos permite atender cualquier tipo de solución que nosotros podamos ofertar, desde motores eléctricos, tema de motorreductores, todo lo que es la gama o la versión de automatización, que incluye variadores de velocidad, arrancadores suaves, todo lo que es la parte de control, maniobra, pilotería, señalización y sistemas, digamos, digitales, ya enfocados a lo que es control de activos y todo lo que es el manejo de la industria 4.0. También tenemos unidad de negocio para todo lo que es transmisión y distribución, todo lo que es la parte de energía y complemento al portafolio tenemos todo lo que es pinturas y barnices. Entonces, como podemos ver, tenemos una solución muy integral para ofrecer un paquete completo en lo que son las soluciones industriales. Básicamente, pues se alinea o el complementar cada una de estas unidades de negocios, lo que nos permite es atender en un global todo lo que son soluciones a nivel integral y pues estar alineados a todo lo que es incrementar la productividad y ofrecer todo un producto solución. Disculpe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No se está viendo la presentación, Oscar. Sí, ingeniero, no se está visualizando, el ingeniero Cristian está presentando, pero creo que desde el celular y se ve muy pequeño y no todos pues la pueden visualizar porque no está en modo presentación. Ok, ya vuelvo a compartir. ¿Ya logran ver? ¿Ya se logra ver mi pantalla? Ya, Ahora sí. Volviendo entonces, lo que busca WEG es ofrecer una solución, atendiendo con las diferentes unidades de negocio, ofrecer una solución integral hacia todo lo que es el tema de automatización y soluciones a nivel industrial, ¿sí? Buscando siempre incrementar la productividad de los procesos. Entonces, para contextualizar, a hoy en Brasil, que nuestro producto es brasileño, somos el mayor fabricante y líder del mercado.
en todo lo que tiene que ver con el portafolio de convertidores de frecuencia y arrancadores suaves, manejando diferentes familias solución para cada uno de los tipos de segmento, utilizando tecnología de punta que nos permite brindar toda solución a nivel industrial. También contamos o somos el mayor fabricante de dispositivos de comando, maniobra, protección en baja tensión. Todo lo que tiene que ver con contactores, interruptores, todo lo que es el tema de pilotería, también estamos siendo líderes en el mercado brasileño. Y toda esta calidad de producto nos hace ser muy competitivos y poder empezar a atender mercados internacionales, entre esos el mercado de Colombia. También somos el mayor fabricante de tableros eléctricos en Latinoamérica y líder en el suministro de electrocentros en Brasil. Entonces, actualmente contamos con diferentes plantas industriales a nivel mundial, entre ellas la planta o nuestra casa matriz en Yaraguá del Sur, ¿cierto? En donde podemos tener cada una de las soluciones de los productos que acabamos de mencionar. Una foto de nuestra planta y los diferentes estados o ciudades en las cuales tenemos fábricas. Entre ellos está Atalanta en Estados Unidos, Barre en Estados Unidos, Huehuetoca en México. En Bogotá contamos con la fabricación de tableros y electrocentros aquí cercano en la sede Cota, San Francisco en Argentina, también con fabricación de tableros, Sudáfrica y China. Tenemos equipos de alto desempeño, alta productividad, convertidor de frecuencia, arrancadores suaves, todo lo que es HMIs, PLCs y servoaccionamientos. Y todo lo que son soluciones eficientes a nivel de arranque y protección de motores, comando y señalización, protección de circuitos electrónicos, condensadores para el factor de potencia, todo lo que es la parte de conexiones eléctricas, plug y tomacorrientes industriales. Cedo la palabra a mi compañero y colega, el ingeniero Cristian Montero, para que ya empecemos a tocar el tema principal, principios de funcionamiento en variación de velocidad. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor Ingeniero, le Cristian, se estamos escucha. escuchando, sí, señor. Listo. Estoy a la espera que, por favor, Diego me haga el favor de compartir, porque realmente no pude compartir desde mi computador. Dame un segundo, Oscar, aquí estoy, voy a compartir. Cristian, perdón. Gracias. ¿Ya la están viendo? No, ingeniero, aún no. No, Diego, no. Anda.
Mientras logramos presentar pantallas, les recuerdo que estas charlas virtuales son totalmente gratuitas, son certificadas, ustedes podrán descargar los certificados de participación 30 días después de haber participado de estas charlas virtuales. Ustedes ingresan al aula virtual del CONTE. Allí les va a solicitar un usuario y una contraseña. En estos dos espacios debemos digitar el número de cédula de cada una de las personas que participaron de la sesión, tanto en usuario como en contraseña, y podrán descargar sus certificados. Igualmente les voy a compartir las redes sociales de FENALTED y el contacto de FENALTED en caso tal de que ustedes requieran mayor información. Allí nos pueden escribir o nos pueden llamar y allí con mucho gusto les atenderemos. En los estados también de este contacto, nosotros publicamos toda la información de las distintas actividades, como también lo hacemos en las redes sociales. Entonces, ya les acabé de compartir para que puedan guardar este contacto, para que nos puedan visitar en la red social y puedan participar de las distintas actividades. Su hijo está por ahí. ¿No puedo entrar? Sí. Ya dominé usted. ¿Listo? A ver, show.
¿Listo, Cristian? Sí, yo estoy acá, estamos. Estoy esperando para que Oscar me comparta desde el de él. Ya compartí. Vamos, Cristian. Dígame porque tengo que estar acá. Ahí. Creo que ahí estaría bien. Listo. Está un poco como mala la conexión, no sé qué es lo que pasa. Bueno, qué pena a todos. Me presento. Mi nombre es Cristian Montero. Eh, Actualmente pues trabajo para Paraguay, Colombia, en el área de soporte técnico. Y bueno, ya llevo desempeñándome en este cargo 4 años. Y pues espero que sea de su total agrado la charla. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la presentación pues, de nuestro portafolio de lo que es variación velocidad. Y pues vamos a optar por lo que es el principio de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a tratar de ocupar en esta charla es hablar acerca de el principio electrónico de los equipos y posteriormente la idea es programarlos, hacer encuentros presenciales con las tecnologías, que es lo que realmente nos va a hacer aterrizar el conocimiento adquirido el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a cerrar la cámara y voy a dar inicio. Entonces lo que vemos en pantalla pues es nuestra línea de variación velocidad CFW 100, 300, 500, 11 y el último equipo que salió que es el CFW 900. ¿Listo? Todos tienen un principio de funcionamiento similar, ¿no? Cuanto a su etapa de potencia, su etapa de control es lo que realmente los diferencia. Y pues vamos a ver que finalmente todos los variables de velocidad, sin importar la marca, pues tienen un principio de funcionamiento, ¿sí? Que es la idea de la charla de hoy. Después vamos a empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué es un variador de velocidad? ¿Para qué funciona? ¿Sí? Muchas personas creen que un variador de velocidad sencillamente es para variar la velocidad, ¿cierto? Es lo que se cree o es lo que siempre hemos entendido acerca de este dispositivo. Realmente él va mucho más allá, ¿no? Él es el mejor método de arranque que existe actualmente para motores trifásicos jaula de ardilla. ¿Ok? Como tal, ¿qué es? Pues eso sencillamente es un dispositivo netamente electrónico,
¿sí? Es decir, internamente no vamos a encontrar relés, contactores o cosas de tipo electromecánico, ¿sí? Todo lo que compone un variador de velocidad, su gran mayoría son semiconductores, condensadores, diodos, IGBTs, entre otras cosas, ¿sí? Toda la parte de control, pues microprocesadores, entre otros, ¿sí? Con el fin de controlar la mayor cantidad de variables físicas que tiene un motor que tiene un motor jaula de ardilla, ¿sí? Nosotros no controlamos en un motor jaula de ardilla solo el voltaje. Tenemos que controlar la corriente, el campo magnético, el torque, ¿cierto? Entre muchas otras cosas. Entonces, de eso se encarga el variador de velocidad. Y para eso él tiene distintos tipos de control, distintos tipos de configuración, que la idea es lograr verlos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el beneficio que nosotros obtenemos de implementar un variador de velocidad? Pues vamos a ver a lo largo de la charla, pues que vamos a tener el beneficio de eliminar los picos de arranque, ¿cierto? Es uno de los grandes beneficios que él tiene. Si hablamos de que eliminamos picos de arranque, estamos también hablando de un ahorro energético, ¿cierto? Mayor preservación de la vida útil de la mecánica, ¿cierto? Pero todo, o sea, realmente un motor siempre va a estar anclado a, a, un, a una parte mecánica, ya sea una caja reductora, una polea correa, entre muchos otros mecanismos, ¿cierto? Entonces vamos a preservar esa vida útil que tienen esos elementos mecánicos. Que al nosotros utilizar otros tipos de arranque, sí vamos a someter a cargas y esfuerzos para los que posiblemente o no están diseñados o sencillamente vamos a hacer que se deterioren más rápido, ¿sí? Otra gran importancia que tiene el variador de velocidad es que él mismo se encarga de proteger todo lo que tenga aguas abajo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de aguas abajo, estamos hablando de el variador hacia abajo. Muchas personas dirán, ah, pero solo conectamos el motor. Vamos a ver que podemos tener otros elementos entre el variador y el motor, los cuales él también va a preservar, ¿sí? Entonces él nos va a detectar, por ejemplo, problemas de sobrecarga, de sobrecorriente, de sobretemperatura, de aislamientos a tierra, entre muchos otros problemas que puede llegar a presentar un motor durante su vida útil, ¿sí? Entonces él es encargado de preservar y de manejar lo mayor posible un motor, ¿sí? Aguas arriba de él, pues sí le queda como un poco difícil protegerse a sí mismo, entonces también tendrá una cadena de accionamientos y de protecciones que permitirán proteger al variador, ¿sí? Otro beneficio que tiene nuestros equipos, hablando de nuestros equipos en general, es que tienen una función soft PLC. Estamos hablando de internamente dentro de su tarjeta de control tiene lo que nosotros llamaríamos un micro PLC, ¿sí? Eso es lo que podemos llegar a hacer ahí. Ponemos controles PID, bueno, vamos a ver más adelante. Podemos hacer una lógica ladder, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de esta función. Todos nuestros equipos traen incluido un soft PLC, ¿listo? Entonces, ¿dónde podemos encontrar los variadores de velocidad? ¿En qué tipos de aplicaciones? Por ejemplo, aquí tenemos una, banda transportadora. ¿Qué estamos haciendo ahí? Control velocidad, control de torque, ¿cierto? Porque no es solo mover una carga, sino tener la fuerza para moverla a una velocidad, ya sea baja o alta, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que aquí tenemos casos de éxito con líneas CFW 300, 500, 11, entre otras. Otra posible aplicación, por ejemplo, digamos, una fajadora, es la, digamos, quienes de pronto la han visto a nivel industrial, es la que le pone el stretch a las estivas, ¿cierto? De alimentos, de productos, y
digamos que tiene la peculiaridad de tener tres ejes, ¿no? Tiene este movimiento que está acá, rotacional, tiene un movimiento vertical, ¿sí? Y a su vez tiene un movimiento para permitir que el material se desenrolle, ¿cierto? A una tensión específica. Y de pronto muchas personas dirán, pues normal, pero ya vamos a ver más adelante que no, ¿sí? Una cosa es tener un rollo de stretch grande y otra cosa es tener un rollo de stretch pequeño, ¿sí? No puedo aplicar el mismo torque y la misma tensión, puedo romper, ¿sí? Hay calidades de stretch, entonces todo ese tipo de cosas se encarga de hacerlo el variador de velocidad a través del control de torque del motor, ¿cierto? Para este caso necesitaríamos tres variadores de velocidad y una de las ventajas que tenemos en este tipo de aplicación es que al tener PLC incorporados los variadores, no requerimos de un PLC externo para desarrollar esta lógica, ¿sí? Entonces, pues, vemos que aquí estoy mostrando simplemente ejemplos. Otro gran ejemplo, por ejemplo, elevadores, pueden ser malacates, pueden ser elevadores como ascensores, lo conocemos nosotros, ¿sí? Aquí, pues digamos, para esta línea ya recomendamos CFW11 y CFW900, me escapó acá, que son nuestras líneas encargadas, digamos, de la parte de control de movimiento, en las lecturas del código. Tenemos un soft PLC mucho más robusto en memoria que nos va a permitir manejar una lógica interna dentro de él. ¿Sí? Aparte de que pues, los variadores tienen entradas, salidas digitales y analógicas, que también me permiten darle un mejor provecho. ¿Sí? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que toda la parte de izaje de cargas, de grúas, malacates, van a tener que llevar unas técnicas que llamamos resistencias de frenado, ¿sí? Toda la parte de eliminación de sobreesfuerzos y la parte de seguridad, ¿sí? Entonces, pues digamos que ahí ya nosotros nos vamos con nuestras líneas más robustas, que es 11 y 900. Otra aplicación, por ejemplo, digamos un compresor de tornillo, ¿cierto? Los compresores de tornillo tienen la peculiaridad de que siempre pues son manejados con un variador de velocidad. Entonces, este variador de velocidad ya vamos a entender, ya voy paso a paso, ¿sí? Vamos a entender que requieren un control de torque, ¿sí? Ellos son una carga pesada, son una carga severa y requieren un control especial, ¿sí? Aquí colocamos que transductor de presión, ¿por qué? Porque los variadores, pues, al tener control PID, para quienes no sepan, ya más adelante vamos a ver que es un control PID, voy a tener, al solo utilizar un transductor de presión, ya vamos más adelante a tocar este tema un poco mejor, pues voy a poder hacer un control de la presión de la tubería, sin necesidad de un PLC, sin necesidad de nada por el estilo, ¿cierto? La parte de extrusoras, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que aquí sencillamente hacemos todo un control, tanto de la parte de mezcla, parte de movimiento, podremos llegar a automatizar esta pequeña máquina con nuestro soft PLC de la línea 11 y 900, por ejemplo. Ventiladores de tiro. Los ventiladores de tiro también son muy usados en diferentes industrias, con la parte de ventilación, la parte de movimiento por aire, ¿cierto? Nuestros equipos CFW500 ya poseen la versatilidad de poseer la aplicación o estar aptos para la parte de aplicaciones HVAC o hatchback, que de pronto llaman en algunas otras marcas, ¿sí? Que es ventilación, aire acondicionado, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos rutinas para el control y el manejo de este tipo de aplicaciones, ¿sí? Y refrigeración, que no escapaba ahí. ¿Listo?
Otro tipo de aplicación, bombeo, ¿sí? Recordemos que bombear no es sencillamente prender un motor, o bueno, sí, bombear es sencillamente prender un motor, perdón, pero el control de presión sí ya requiere que tengamos alguien inteligente que nos esté demarcando si estamos en la presión correcta o no. Nosotros, digamos, con la parte del control PID que tienen los variadores de velocidad, podemos ejercer ese control de presión que nosotros deseamos. ¿Esto donde es muy usado? Conjuntos residenciales, eh, colegios, centros comerciales, ¿sí? Lugares de alto flujo de personas con un alto consumo de agua que requerimos garantizarle la presión, tanto a la persona que vive en el primer piso como a la persona que vive en el piso 24, ¿cierto? Todos tienen el mismo derecho. Entonces, todo esto lo podemos lograr sencillamente implementando un variador, ¿cierto? No requerimos PLCs, no requerimos nada más. Ya más adelante vamos a verlo. De todos estos temas que estoy hablando, hay capacitaciones específicas en el producto. Vemos que todas las temáticas, al ser muy largas, pues 1 hora no nos va a dar para todo, ¿cierto? Pero mencionar que tenemos las soluciones. ¿Listo? Torres de enfriamiento y ya. Entonces, vamos a empezar ya a entrar un poco más en materia. Pues digamos que muy importante tener en cuenta cómo debemos instalar un variador de velocidad, ¿cierto? La forma más sencilla y básica de instalarlo, tener una protección termomagnética, preferiblemente la parte de fusibles ultrarrápidos, que son quienes realmente protegen la parte de los semiconductores del variador, ¿cierto? Y aguas abajo podríamos irnos pues con un cable con su respectiva puesta a tierra, su blindaje, bien calculadito, dependiendo, respetando las distancias entre variador y motor. Y pues digamos que con eso el variador ya funcionaría, ¿cierto? Pero hay otro tipo de aplicaciones que son un poco o requieren un poco más de otros elementos para garantizar digamos que es el cumplimiento a ciertas normas que nos exigen una calidad de energía, ¿cierto? Entonces aquí tenemos en pantalla, pues, vamos a imaginar que este es el transformador principal del conjunto, de la empresa, ¿sí? Pues digamos que siempre se recomienda el uso de banco de condensadores, todo esto para garantizar el factor de potencia, ¿cierto? Para verificar, digamos que la gran mayoría de cargas a nivel industrial son inductivos, ¿cierto? Inductivos y resistivos. Entonces, esa es la gran cantidad de lo que vamos a encontrar cuando uno va a la industria, ¿cierto? Entonces, él se va a encargar de darle ese manejo a ese factor de potencia para garantizar unos estándares que exige la norma, ¿cierto? Aguas abajo del transformador, pues ya tenemos preferiblemente los fusibles, que era lo que yo les comentaba, fusibles ultra rápidos, fusibles que en dado caso que exista un daño acá o inclusive del variador hacia la red, ellos van a proteger, ¿sí? Sabemos que por sentido de la corriente va a volver, ¿cierto? O sea que el corto también puede estar o el daño también puede estar aguas abajo de él, no necesariamente aguas arriba, ¿cierto? Otra protección que se recomienda, la parte termomagnética, ¿no? Disyuntores, contactores, breakers, ¿sí? Tenemos que siempre debemos pensar en que tenemos que protegernos contra cortos, temperaturas altas en el cableado, o pues puestas a tierra o cosas de este estilo, ¿cierto? Ahí entonces entra en juego la parte de protecciones termomagnéticas. Ya digamos que con esta parte de protecciones asegurada, podemos ya realizar otras implementaciones que digamos que no se manejan siempre, pero que hay aplicaciones que sí las va a necesitar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos dicen que se recomienda, por ejemplo, el uso de reactancias de línea, ¿no?
¿Por qué? Porque no están internas en el inversor. Ya vamos a hablar de otros tipos de reactancias. Entonces, esta reactancia de línea, pues, digamos que van a haber variadores de velocidad, ahorita en los principios más adelante vamos a ver como cuáles, poseen una alta distorsión armónica, ¿cierto? Si nosotros recordamos, los variadores de velocidad están catalogados en cargas no lineales, ¿sí? Debido pues a que usan semiconductores y switchean, ¿cierto? Aparte de que tiene otros, vamos a ver más adelante, otras perturbaciones en el momento de carga de condensadores que hacen que se generen aún más armónicos, ¿cierto? Y estos armónicos deterioran la vida útil de nuestra red eléctrica, ¿cierto? Aparte, pues que también nos afecta lo que es el factor de potencia y esto. Entonces, pues, en algunos casos vamos a tener que utilizar reactancias de red, ¿cierto? Filtros sinusoidales, todo lo que va a hacer es, tenemos que mejorar o purificar esta red eléctrica. Y ya finalmente viene el inversor, ¿sí? Algunos inversores de nosotros, ya vamos a ver más adelantico, poseen reactancias internamente dentro del variador, ¿sí? Lo cual, pues, en algunos casos hace que ya no sea necesario el uso de esta reactancia, porque ya el equipo se considera de baja distorsión armónica, ¿sí? Muchas veces se tiende como a decir, no, es que yo necesito que el equipo cumpla con lo que dice la norma, ¿no? No debe haber una distorsión mayor al 5%, pero recordemos que eso es en el punto común, ¿sí? Entonces, pues, no necesariamente tengo que implementar una reactancia por cada variador, sino que podría hacerlo hacia la red. Tenemos otras que es la reactancia de salida, ¿no? La reactancia de salida se utiliza para aplicaciones donde el inversor está a 100, 200, 300 metros del motor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Se crean unos problemas de tipo de reflejo de ondas, sobrecalentamiento de cables por caída de tensión por distancia, ¿cierto? Lo cual, pues, digamos que lo que nos recomienda la norma es, mira, utilice una reactancia de salida para 100 metros en adelante, después de los 100 metros vamos a utilizar un filtro sinusoidal y después un filtro de BT, después de los 300 metros, ¿sí? Entonces, pues, tener en cuenta que eso tiene como una coordinación, digamos, de protecciones, ¿sí? Entonces, esa sería como una instalación, digamos que ideal para, para la instalación de un variador, ¿sí? También que nos recomienda acá esta parte, nos dice, vea, todo lo que es el cableado de control, por favor, envíelo por un lugar, por una tubería aislada a donde va la potencia, ¿sí? Muchas veces creemos que esto no es importante, pero cuando el variador tiene comunicaciones o largas distancias en el control, ese campo electromagnético que se produce acá sí nos perturba la parte de lo que es la tarjeta de control. Entonces, pues, por eso se recomienda que todos los cables de control vayan aislados a la potencia. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los principios de funcionamiento, que es lo que nos trae a la charla del día de hoy. Entonces, todas las variables de velocidad que yo conozco, ¿sí? Pueden existir otros, no voy a decir que no, manejan el principio del IGBT, ¿no? O sea, el IGBT es el que nos marca o nos cataloga un equipo o el variador de velocidad, ¿sí? Y pues el IGBT no es más que la unión de un transistor tipo MOSFET y un transistor bipolar, ¿sí? El fin, pues, ahí sería IGBT, pues nos traduciría Insulated Gate Bipolar Transistor, que traduciría transistor bipolar de compuerta aislada, ¿sí? Entonces, saca lo mejor de cada uno de estos transistores, ¿sí? Cada uno tiene una aplicación, pero digamos que lo que más nos interesa es que la compuerta
El principio del comportamiento del MOSFET está aislado, ¿no? Entonces, el control está aislado a la potencia, ¿sí? Y el transistor, pues, su capacidad de mover altas corrientes y voltajes, ¿cierto? Entonces, continuando con la pregunta, ustedes se han dado cuenta, pues no he cerrado del todo la pregunta de qué es un variador de velocidad, porque aún continúa, ¿no? Todo lo que hemos hablado y ahora vamos a ver la estructura básica. Entonces, en su estructura básica, un variador de velocidad tiene una parte de control y una parte de potencia, ¿sí? El control, pues el control se encarga de hacer todo lo que son comunicaciones industriales, que hoy en día están en alta demanda. Entradas y salidas digitales, cuando vamos a comandar por, digamos, un tablero, alguna botonera, alguna señal, digamos, seca de alguna máquina, ¿cierto? Digamos, podemos tener una tarjeta que a través de un relé con un contacto seco me encienda o me apague un variador, por ejemplo, ¿sí? Todo este tipo de cosas se encarga de analizarlas la CPU. Aquí digamos que en esta imagen también hace falta hablar que en la CPU ocurre todos los algoritmos de control del variador, ¿sí? Ya vamos a hablar de ellos más adelante, ¿sí? Controlar un motor, dependiendo el tipo de carga, pues tendrá una configuración distinta, por lo tanto, tendrá que obedecer a un algoritmo distinto, ¿sí? Y este que dice aquí IHM es Interface Human Machine, ¿sí? Que es una interfaz serial que todos nuestros variadores tienen. Si ustedes recuerdan la imagen del principio, todos tienen una pantallita, ¿cierto? Pues también digamos que ella es la que se encarga de facilitarnos pues esa programación, visualización de parámetros, entre otras cosas. Y si nosotros notamos que une la parte de control con la parte de potencia, la CPU, ¿no? La CPU es la que también une estas dos partes, ¿sí? ¿Y qué pasa en la parte de potencia? Ocurren tres grandes etapas. Una etapa de rectificación, una etapa de bus DC, ya vamos a verla más a detalle, y una etapa de inversión. ¿Por qué? Pues porque tenemos la entrada trifásica de red, ¿sí? Él convierte eso en una corriente continua internamente dentro del variador y esta se convierte en la fuente del variador. Ya vamos a verlo más adelante. Pero nuestros motores son trifásicos. Nuestros motores no son de corriente continua. Tendrá que ocurrir internamente una etapa que vuelva otra vez a hacerle entender al motor que estamos siendo energizado o excitado con una corriente trifásica, ¿cierto? Entonces, dentro de la etapa de rectificación, nosotros pues tenemos tres grandes arreglos. Tenemos equipos que son monofásicos, es decir, 10, 220 bifásico, ¿sí? Tenemos esas dos posibilidades. Por lo tanto, pues vamos a tener o una fase en neutro o dos fases. Entonces, el arreglo va a ser este, ¿no? ¿Qué vemos acá en pantalla? Un diodo. El diodo se encarga de permitirnos el flujo de corriente en un solo sentido, en este caso positivo. O sea que por acá solo pasará corrientes con polaridad positiva y cuando venga la alterna con su ciclo negativo, pasará por acá y vendrá a la polaridad negativa, ¿sí? Entonces, eso garantiza pues que ya nosotros tenemos una corriente, digámoslo, DC, ¿cierto? También pues tenemos lo típico de nuestras industrias, trifásico, pues 20, 380, 440, ¿sí? Vamos a tener que incluir un diodito más para esa tercera fase, perdón, dos dioditos más para esa fase. Y existen otros que están llegando ya a nuestros últimos equipos 900 y 500, tallas grandes, que son rectificadores controlados, ¿sí? Entonces ya si ustedes se dan cuenta, ya no es el diodo, sino que tiene esta compuerta, lo cual ya hace que esto se convierta en un tiristor o SCR. Alguna de las dos es conocido.
Entonces, él realmente, ¿qué hace, no? Casi que lo mismo que el diodo, pero de una manera controlada, ¿sí? Lo controla esta compuerta. ¿Quién va a controlar esta compuerta? La tarjeta de control, ¿sí? Nos va a dar una corriente de excitación ahí y conforme a la proporcionalidad que haya en esa corriente, él va a permitir el paso de ese voltaje. Hagamos de cuenta que esto es una llave, ¿cierto? Una llave de un grifo del agua y entonces vamos a abrir la llavecita o vamos a cerrarla o mantenerla medio abierta. Eso se encarga esta compuerta y nos va a ir permitiendo eso. Ya vamos a entender por qué, ¿sí? Digamos que un circuito que existe entre la parte de rectificación, que es esta de acá, y el bus DC, es un circuito que le llaman intermediario o de precarga, ¿sí? Como, digamos que por prevención, nosotros pues no debemos llegar con el 100% del voltaje a un condensador, porque pues recordemos que son condensadores de tipo electrolítico, y ellos, digamos, tienen tendencia con el tiempo a secarse, ¿cierto? Entonces, por protección y por muchas otras cosas, por su parte eléctrica, se recomienda cargarlos de una manera amortiguada, suave, ¿cierto? Entonces, en el arreglo en donde no existe el SCR, donde no está esa compuertica, pues va a llegar ese voltaje de manera inmediata ya. Aquí al tenerlo controlado no va a pasar eso. Entonces, qué vamos a tener que usar? Una resistencia, ¿cierto? Esa resistencia, pues, principio de circuitos, se va a oponer al flujo de voltaje, ¿cierto? Ella se opone a ese movimiento de electrones y va a permitir un paso controlado y ya, digamos que cuando este condensador cargado en un 80%, ¿cierto? Que nosotros sabemos el tiempo de carga de un condensador está dado por R por C, ¿cierto? Entonces, cuando ya llegue a un 80%, la tarjeta de control se encargará de cerrar este relé de precarga, ¿sí? Y lo va a mantener conmutado durante todo el funcionamiento del equipo hasta que yo lo vuelva a desenergizar el equipo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me hace esto? Esto es lo que conoceríamos nosotros como bypass, ¿no? Ya, pues, lógicamente, por principios de circuitos, el voltaje no se va a venir por el lugar donde se opone, sino que se va a venir por acá, por un lugar más fácil. Pero, pues, ya el condensador lo va a amortiguar y ya está en la capacidad de manejar esa carga. ¿Listo? Entonces, espero que esa parte haya quedado un poquito clara. Entonces, ya tenemos nuestros condensadores cargados, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Invertir esto otra vez a una red trifásica, ¿cierto? ¿Quién se encarga de esa magia? El IGBT, ¿sí? Digamos que por didáctica, vamos a hablar del IGBT como si fuera un switch, ¿sí? O sea, puedo colocarlo on o off, ¿cierto? Y si aquí cierro, pues me mandará un 1, hablando, digamos, de manera digital, me mandará voltaje, y si está abierto, pues no pasa nada, y si cierro acá, me mandará un negativo, ¿cierto? Entonces ocurre algo como lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿cierto? Ocurre una lógica binaria, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, y vamos a tratar de crear esa red alterna, que es la que realmente espera el motor, ¿cierto? Pero esto ocurre a una velocidad que nosotros, digamos, nuestros ojos no nos dan para eso, ¿sí? Esto ocurre a 5000 Hz, ¿sí? Esto ocurre muy rápido, muy rápido. Por eso los IGBTs pueden switchar a esa velocidad, pues se van a recalentar evidentemente, pero pues están diseñados para eso, para switchar a esa alta velocidad, ¿sí? ¿Y con qué fin? Pues porque al yo manejar ese switcheo, puedo otorgar o diseñar la señal que quiero que llegue al motor, ¿cierto? Voy a poderla modular. Entonces, a esta técnica se le conoce como PWM o modulación por ancho de pulso,
¿cierto? También una técnica muy conocida en la parte de electrónica digital. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros en color azul? Aquí pues vemos el binario, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Pero con un tiempo X. Aquí vemos que existe más pequeño, ¿no? O sea que lo hace más rápido. Y aquí lo hace con un tiempo aún más pequeño, o sea, lo hace aún más rápido. ¿Qué varía acá? La frecuencia, ¿cierto? Por eso es que el variador de velocidad es comúnmente conocido como variador de frecuencia. Pero ahí es donde se presenta ese error de creer que él solo varía de frecuencia, ¿sí? No, él varía muchas más cosas y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero pues esa es la idea, ¿no? Entonces ya nos vamos llegando casi a definir, ¿no? ¿Qué es un variador de velocidad? Poco a poco. Entonces, esto es lo que hemos venido hablando hasta el momento, ¿no? Tengo una corriente, una energía trifásica, perdón, alterna, ¿sí? Llegar a la parte de rectificación, vemos que pues existen aún estos noches de señal, ¿sí? ¿Por qué ocurrirán? ¿Por qué creen ustedes que ocurran? ¿Sí? Si ustedes analizan esta red, ¿cierto? Ella tiene esos noches, ella tiene esos vacíos, ¿cierto? Entonces digamos que aquí queda más positiva la azul, ¿cierto? Con respecto a la roja y la negra, ¿cierto? Entonces el condensador, o digamos que la parte de carga, se aclara acá, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué ocurre? Un cambio fundamental. Ya con la azul y pasó a la negra. Ahora la negra es más positiva. Es decir que mordisquito acá. O sea, ¡pum! Se produjo un armónico ahí, ¿sí? Y eso es lo que finalmente vemos que ocurre ahí, ¿no? Una producción, una parte de armónicos que ocurre en cada que cambia la fundamental del variador, ¿cierto? De la red, perdón, discúlpeme. Después de ello, pues era lo que yo estaba hablando, ¿sí? En la parte de 511 y 900 los tiene todas las tallas. Cuando yo me refiero a todas las tallas, es todo nuestro portafolio en cuanto a esa referencia. En la parte del CFW500 sí, solo las tallas grandes, o sea, equipos de 75 caballos, incluyen una reactancia de bus DC. ¿Sí? Entonces, esto era lo que yo hablaba en el momento de la instalación del variador. Unos usan reactancias de voz de entrada, ¿no? De entrada antes del variador, aguas arriba del variador. Pero, digamos que nosotros con esto tenemos una mitigación de armónicos que se producen en este bus DC, en esta parte acá, porque esto también cuando empieza a switchar, también ayuda a esa producción de armónicos a la red, ¿sí? O sea, aquí tenemos una fuente y aquí tenemos otra, ¿cierto? Entonces, lógicamente, ese choque de fuentes y de switcheos, pues distorsiona la fundamental, que es la que tenemos acá. Los variadores de velocidad tienden a producir armónicos, o digamos que sus armónicos más fuertes los producen uno por debajo, uno por encima, se le conoce así, ¿no? A eso se le conocen como de 6 pulsos, ¿no? Algunos dicen que es porque tienen 6 diodos, otros dicen que es porque tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tiene 6 ciclos acá de cambio en la red, ¿sí? Y entonces nos va a producir armónicos de 5 y séptima generación. Pero ella puede ya producir armónicos a nivel impar, o sea, novena, onceava, treceava, pero ya van a ser armónicos muy pequeños, ¿sí? Los más fuertes, el donde más afecta a la red es en el quinto y séptimo armónico. ¿Listo? Entonces, con esta mitigación, con estos reactores de bus DC, se mitiga esa producción de armónicos a la red, ¿sí? Estamos hablando de que se mitigan un 30, hasta inclusive un 40% en algunos casos, ¿sí?
Entonces, al ya pasar por el bus DC, pues esta red ya es aún más pura, ¿no? ¿Cierto? Eso es. Y aquí, gracias a los IGBTs, si ustedes de pronto miran acá en la imagen, el IGBT como tal es este de acá, ¿no? ¿Sí? Transistor de compuerta aislada. Esto que está aquí es un diodo y se le llama diodo de rueda libre, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la funcionalidad de él. Se coloca en paralelo al IGBT. Mm, Entonces, este IGBT realmente es el que switchea y produce esta onda que el motor la ve como si fuera una onda alterna. ¿Listo? Pero sabemos que es una onda continua modulada, ¿cierto? Entonces, ya para cerrar, la pregunta de qué es un variador de velocidad es un equipo electrónico que posee una etapa de control, una etapa de potencia. Su parte de control es la que se encarga de analizar redes industriales, entradas y salidas analógicas, entradas y salidas digitales, expansiones de ser necesarias. ¿Qué tipos de expansiones? Encoders, tarjetas para algunos motores tienen sensores, ¿no? De temperatura, entonces vamos a tener que usar PTC, entre otros. Eh, y es la que se encarga de hacer todo el control del motor, ¿cierto? Entonces, eso a nivel de control y a la vez sabemos que el variador de velocidad tiene una parte de potencia, un circuito que pues está en tres grandes etapas, que es rectificación, USDC con todas sus características y su parte de inversión. Recarga, que ya lo dije que es. Esta inductancia que ven acá ustedes es porque esta que estábamos viendo acá, en algunos equipos podemos usarla como de manera externa, ¿no? De manera externa. Y resistencia de frenado, que ya más adelante vamos a hablar de ella. Transistor de frenado, ya vamos a hablar de él. Y algunos filtros ya más que todo para la parte de compatibilidad electromagnética puestos a tierra, entre otros. ¿Listo? Entonces, eso es un variador de velocidad. Y todo esto se encarga de controlar un motor, ¿sí? De sacarle el mejor provecho al motor, dependiendo de la aplicación. Que ya vamos a ver que no todas las aplicaciones son iguales. Entonces, cuando yo quiero controlar algo, ¿cierto? Pues tengo que conocerlo. Si yo no lo conozco, no lo puedo controlar. Yo no le puedo exigir a un carro que su velocidad máxima de 100 kilómetros que vaya a 200, ¿cierto? Que vaya, que compita en la Fórmula 1. No lo voy a poder hacer. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Yo tengo que controlar, saber, eh, perdón, tengo que saber qué estoy controlando y hasta dónde puedo utilizarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de las técnicas de control de motores, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel industrial, nosotros, bueno, WEC, Brasil, nos comenta que existen cuatro grandes tipos de carga, ¿sí? Entonces dice, mire, hay cargas que son de tipo constante, o sea que su torque inicial en todo momento es igual. Existen cargas de tipo lineal, ¿cierto? Pues valga la redundancia, son directamente proporcionales. Existen otros tipos de carga que son más de tipo parabólico, ¿no? Aquí pues nos dan ejemplos. Aquí es donde está un gran porcentaje de la industria. Bombas, ventiladores, mezcladoras, compresores. Muchas de esas cargas que nosotros manejamos a diario en una industria son de tipo cuadrático, también se le conoce así, ¿cierto? Y hay otras de tipo hiperbólico, ¿sí? Estas de tipo hiperbólico, ¿qué característica tienen? Que tienen un torque inicial a una baja velocidad alto, ¿cierto? Pero conforme empiezan a desarrollar velocidad o conforme empieza también a pasar el tiempo, pues necesitan
decrementar ese torque inicial, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nos dan ejemplos. Nos dicen, imagínense, por ejemplo, una bobinadora. Imagínense una bobinadora de papel higiénico. Eso es inmenso. Yo, digamos, he tenido la oportunidad de estar en este tipo de empresas y un rollo de esos puede medir 2, 3 metros de alto. Si realmente son bastante grandes. El torque inicial que tiene que tener esa máquina para controlar ese rollo pues, es grande. Pero conforme la producción, conforme el día pasa, ese rollo se va empezando a ser más pequeño. Si yo mantengo el torque inicial, cuando arrancó la producción, va a estar rompiendo el papel cada rato, ¿cierto? Por lo tanto, él tiene que ajustar ese torque conforme pasa el tiempo y la velocidad, ¿cierto? Porque pues lógicamente ahí va, por principio físico, digamos que al ser menos pesado también posiblemente va a tender a acelerarse, entonces tratando de controlar su velocidad. Aquí pues entra en juego mucho lo que es el encoder, ¿cierto? Los encoders son los que nos permiten hacer este tipo de control. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo que nos dicen ellos. Ya. Entonces usted en cargas constantes tiene este tipo de cargas, como ya les dije, compresores de pistón, de tornillo, puentes grúas, trituradoras, entre otros, ¿sí? Estos son los tipos de carga que nosotros más que todo manejamos a nivel industrial. Y acá, pues, bandas transportadoras, entre otros. Perdón. Entonces, cada uno de ellos tendrá un tipo de control, ¿sí? Tendrá una forma de atacarlos. ¿Qué pasaría si yo cojo un control con el que estoy arrancando el ventilador y cojo ese mismo variador y le conecto un motor que está manejando una trituradora? Posiblemente el equipo se va a ir a falla, va a empezar a molestar, ¿sí? Porque el equipo dice, no, o sea, el ajuste que yo tengo es incorrecto para yo mover este tipo de carga, ¿sí? Entonces, de ahí pues que nazca esa necesidad de tener personas capacitadas para programar variables de velocidad. Como ustedes se dan cuenta, no es algo tan sencillo, tampoco es algo del otro mundo, pero requiere una formación, requiere el conocimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que WEC dijo, bueno, pues vamos a empezar a ver cómo hago yo para controlar este tipo de cargas. ¿Listo? Y pruebo los diferentes tipos de control que poseen hoy en día nuestros variadores, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de los métodos de control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Usted sabía que al utilizar un convertidor de frecuencia junto a un motor, hay varias formas de controlar ese motor, ¿sí? O sea, usted puede controlar el motor, pero es una aplicación de fuerza o es una aplicación de velocidad, ¿cierto? Entonces, tendrás varias formas de controlarlo. ¿Cuál es la idea? Que aprendamos dónde aplicar cada una de estas técnicas, ¿sí? Y cuáles son las diferencias y características entre cada una de ellas, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Que aprendamos juntos, ¿listo? Entonces, como ya les había comentado, para yo controlar, pues tengo que conocer, ¿cierto? Digamos que en esta parte WEC es experto, porque WEC diseña motores, ¿sí? Es uno de los mayores fabricantes de motores eléctricos en el mundo. Entonces, ellos saben de ingeniería de motores. Eso es algo que no se puede negar de la marca. Sabe lo que hay detrás de un motor, ¿cierto? Toda esa ingeniería de desarrollo ya la conocen. Entonces, pues eso hace que los controles de nuestros variadores también sean como muy precisos, muy buenos, ¿cierto? Cuando tenemos ese partner entre variador motor web, pues mucho mejor. Más no quiere decir que el variador no va a traer con otras marcas, ¿no? Pero pues digamos que sí
se puede dar una mejor exactitud en ciertos tipos de control donde se requiere esa exactitud, ¿cierto? Esa precisión. Entonces, Wake nos dice, vea, para nosotros poder controlar un motor, pues que tenemos que conocer su matemática. Si nosotros no conocemos su matemática, estamos jodidos, ¿sí? Entonces, ellos nos dan unos ejemplos sencillos para que nosotros podamos entender. Aquí no nos van a hablar de matemática avanzada, ¿sí? Nos dicen, vea, nomás si habláramos de la velocidad de un motor que se basa en esta formulita que está acá, ¿cierto? Pues hombre, si usted quiere cambiar la velocidad de este motor, ¿qué le va a tocar cambiar? La frecuencia, el número de polos o esto que está acá que se llama deslizamiento, ¿sí? Si nosotros analizamos, pues cambiar el número de polos de un motor que está en movimiento, como complicado, ¿no? Esta parte del deslizamiento es propia del motor, ¿sí? Es propia de su fabricación, de su bobinado, de su estator, de sus rodamientos, del material con el que hicieron el estator, lo pesado que es, ¿cierto? Y eso va a hacer pues que él pierda velocidad, ¿cierto? Entonces a eso se le llama el deslizamiento, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Normalmente, digamos, hay motores que nosotros vamos y miramos y decimos, vea, es de 1750 RPM, un ejemplo. Ese motor, pues realmente en teoría es un motor de 1800 RPM, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que nos diría la teoría del número de polos, perdón. Entonces, ese 1800 menos ese 1750, creo que fue que dije, perdón, esos 50 van a ser ese deslizamiento, que sí, ese porcentaje, esa pérdida de lo que es la velocidad real de ese motor, ¿cierto? Entonces, pues vea, realmente lo que nos queda por cambiar es la frecuencia. O sea, en caliente lo que nosotros podemos modificarle un variador a un motor, perdón, para mover su velocidad, la frecuencia, ¿cierto? Pero también ellos nos dicen, hombre, es que si usted modula o baja mucho la frecuencia, este campo magnético que está directamente, afecta directamente el torque del motor, se va a debilitar, ¿sí? Porque aquí hay una relación. Esto es una relación que es propia de cada motor, ¿cierto? Vamos aquí, un motor que dice, yo soy a 220 voltios, 60 Hz. Esa es su relación. Es decir, lo más óptimo que nosotros vamos a obtener ahí. Si yo cojo estos mismos 220 y ya le coloco 70 Hz, pues voy a tener aquí un debilitamiento del campo magnético. Si coloco una frecuencia muy baja, que eso digamos que es ideal que podamos ojalá organizar charlas presenciales con ustedes para que todo esto que estamos viendo se vuelva tangible. Cuando nosotros cogemos un motor a bajas velocidades, muchas veces podemos frenarlo con la mano, ¿sí? Porque su campo magnético está tan debilitado que su torque también aquí tiende a cero, ¿sí? Es muy bajo, ¿sí? Entonces hay que tener respeto en esa proporcionalidad, ¿sí? Para que el campo magnético no sea bajo. Y el torque, pues, siempre está dado, esta cruz, ¿qué significará? Pues que estamos hablando de vectores, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vectores, estamos hablando de ciertas magnitudes físicas, imaginarias en este caso, no las podemos ver, pero sabemos que existen, que tienen magnitud, dirección y sentido, ¿no? Eso es lo que nos dice la física de los vectores. Entonces, la corriente tiene un sentido, una dirección, tiene una fuerza. Lo mismo pasa con ese campo magnético y todo eso finalmente que nos tiende a controlar el torque, la fuerza del motor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de vectorial, por eso normalmente se le conoce a los variadores como variador vectorial, ¿sí? Ya vamos a hablar de él para las personas que digan, no, yo nunca he escuchado eso, ¿sí? Entonces, ya que nos digan que un variador tiene control vectorial,
Está hablando de que tiene control de torque. ¿Listo? Eso es como la idea de la diapositiva. Entonces, bueno, entonces, ¿qué nos dice Wade? Nos dice, miren, nosotros, pues ya conociendo esa matemática, diseñamos distintos tipos de control. Uno de los métodos de control básico y que la gran mayoría de variadores tienen, me atrevería a decir que todos, es el control escalar. ¿Sí? Son los primeros controles que se desarrolló en la industria. ¿Sí? ¿De qué se trataba este control? De guardar una proporción entre voltaje y frecuencia, ¿sí? De manera lineal, ¿sí? Si ustedes ven esta gráfica, es directamente proporcional. Entonces, de pronto para las personas que trabajan con variadores y quieren verificar esto, pues van a coger su multímetro y van a verificar si a 60 Hz él le está entregando la nominal del variador y a 30 Hz la mitad y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la idea de este tipo de control. ¿Qué problema tiene este control? De pronto, nos preguntarán qué hacen estas flechitas acá o qué es esto acá. Este control, digamos que es muy bueno, como a partir de los 18, 20 Hz, ya puedo tener un buen control, pero abajo de eso ya yo tengo pérdidas y no soy muy bueno con la parte de fuerza, ¿sí? No le saco el mejor jugo al torque del motor. Lógicamente, si yo bajo mucho ese voltaje, ¿qué va a pasar? La fuerza del motor es casi que nula. Por eso, digamos que una de las ventajas que tiene el variador de nosotros, y podría decir que en otras marcas también, es que tiene el boost de torque. ¿Sí? Tiene ese boost de torque muy necesario, que es una ayuda de torque, que lo que hacen es incrementar la inyección de voltaje a la salida para que a bajas frecuencias tengamos un mejor desempeño de voltaje y no tengamos tanta pérdida de fuerza, ¿sí? De torque. Entonces, como vemos, este control no será nada ideal para controlar par, ¿sí? Mucho menos para controles de torque constante, ¿sí? Porque a bajas velocidades no voy a tener buen desempeño de par, ¿sí? Pero ¿dónde sí es bueno este control? En la parte de variación de velocidad. Entonces, por ejemplo, ventiladores, bombas, algunas bandas transportadoras que no son de uso severo. Ahí voy a poder implementar un control de estos y me van a trabajar bien. Es más, digo que debe ser de los controles más implementados a nivel industrial, ¿sí? La gran mayoría de personas compran un variador, le colocan sus datos de placa, play, y eso arranca. Sin darse cuenta, pues, que realmente está moviendo un ventilador o una bomba, ¿sí? Vemos que esa es la idea de este tipo de capacitaciones. Que quienes quieran participar en las charlas presenciales se vuelvan diestros en esta parte de aplicación de control. ¿Listo? Entonces, resumiendo este control, es simple, ¿sí? No requiere casi ajustes. En nuestro caso, digamos que viene de fábrica. Pues cuando tú compras un variador de velocidad de nosotros, viene programado un control escalar, ¿sí? La puesta de servicio es rápida, como ya les había comentado, y solo tenemos que colocar datos de placa de motor y no más. Yo creo que con eso ya es suficiente. Entonces, por lo tanto, pues es de aplicación, digamos que es sencilla y todo el mundo lo que más hace, ¿cierto? Nos permite la operación de varios motores. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo tener un variador de velocidad controlando varios motores al tiempo. Lógicamente los va a manejar a los tres como si fuera uno solo, ¿sí? Por lo tanto, los tres motores, lo ideal es que sean idénticos, ¿sí? Eso es lo ideal.
y que la suma de sus corrientes no supere la nominal del variador, ¿cierto? Lógicamente, para aplicaciones sencillas, bombas, ventiladores, ¿sí? Ahí vamos a poderlo aplicar. ¿Tiene un bajo rendimiento dinámico? Lógico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando yo coloco cargas, pesos sobre una banda transportadora, le quito, le pongo, él no va a tener una respuesta muy buena, ¿sí? La banda se puede frenar, se puede acelerar, no va a ser muy bueno, ¿sí? Baja resolución de velocidad, cuando nos dice esto, perdón, se refiere a que no tiene precisión de velocidad, ¿sí? Es eso. O sea, si yo requiero ir a 1700 RPM, él no me va a dar esa confianza. Él va a estar en 1690, por ahí va a estar, ¿sí? Y van a haber aplicaciones donde te van a decir a ti, no, requiero ir a 1700, ¿sí? Entonces, ahí, pues, este control no aplicaría. Sin embargo, vuelvo y repito, es uno de los más usados a nivel industrial. Como es uno de los más usados a nivel industrial, pues digamos que WEC se dedicó a mejorarlo, ¿sí? Y tiene una propuesta que le llamó control BBW. Ese control que traduce Voltage Vector Back, ¿sí? ¿Qué intenta él? ¿Qué intenta él? Ser un control vectorial, pero en voltaje, ¿sí? Ya vamos a entender esto más adelante. Es decir, él va a estar modificando el voltaje para tener una mejor respuesta del motor, ¿sí? Algo que no pasa en el control BF, tiende a ser lineal. Aquí vamos a tener ayudas donde él va a hacer cambios que no van a ser de tipo lineal, ¿sí? Entonces, aquí que nos dice WEC, vea, es un control que está entre un control básico y un control de torque, es un control vectorial, ¿sí? Él está intermedio. Entonces, no tiene la precisión de un vectorial, pero sí es superior a un BF, ¿cierto? Digamos, en mi caso, cuando yo voy a hacer puestas en marcha, a mí en lo personal me gusta usarlo, ¿sí? Me gusta usarlo porque pues es mejor que el BF, entonces voy a tener mejor respuesta, voy a tener más confiabilidad de la aplicación. Él tiene la peculiaridad de que él, por ejemplo, él ya hace un pequeño estudio del motor, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando del motor y de controlar motores, hablamos de que nos toca que conocerlo, ¿cierto? Nos toca conocer el motor. Entonces, los motores pues tienen, perdón, en su modelo matemático, él tiene varios valores de importancia, ¿sí? La resistencia del estator, del rotor, bueno, entre muchas otras, ¿sí? En este caso, él solo hace un estudio de la resistencia del estator. Entonces, él aplica una corriente en DC, sabe cuál es el valor de resistencia del motor, del estator, perdón, y junto con los datos de placa, él ya, pues digamos que nos da un mejor performance del motor a nivel digamos, de cargas dinámicas, ¿cierto? Que era lo que estábamos hablando en el punto anterior, que si yo le pongo mucha fuerza a un motor, mucho peso, ¿sí? Él va a tender a frenarse. En este tipo tenemos una mejor respuesta. Su puesta en servicio también, pues digamos que es muy sencilla, ¿sí? Lo único es que pues él sí nos va a pedir por aquí que por favor le permitamos hacer un análisis de la resistencia del estator. Entonces nos tocará ir a un parámetro y decirle haga su rutina de estudio del motor, ¿sí? Entonces mira, realmente lo que yo les decía, ¿no? Mejora la velocidad, mejora la regulación de velocidad, frecuencias inferiores a los 5 Hz, que es cuando ya un campo magnético está muy debilitado. Al yo poner un motor a girar a menos de 5 Hz, su fuerza es muy poca, ¿cierto? Podría yo llegar a frenarlo con la mano, dependiendo del tamaño del motor, desde luego, ¿no?
Ahí es donde entra a trabajar este tipo de control de una manera que el BF no lo haría, ¿cierto? ¿Listo? Beck nos habla de que pues él recomienda solo usarlo con motores web, pero no, realmente él trabaja muy bien con cualquier motor. Eso realmente ahí no hay importancia. Y llegamos al control vectorial, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, yo les hablaba de que era un vector, ¿cierto? Ese vector se compone de dos grandes componentes. Una de corriente productora de flujo, como de voltaje, por así decirlo, y otra de par, por así decirlo, del campo magnético o corriente. Lo veo yo así. Entonces, él mira de dónde debe incrementar para garantizar ese punto deseado, ¿cierto? Esto suena sencillo, pero no, realmente aquí hay una matemática inmersa muy buena, ¿sí? Controles PID, para quienes de pronto hayan escuchado el término de torque, ¿cierto? Él trata de mantener ese torque constante y él tiene respuesta ahí, y lo ideal es sintonizarlo de una manera adecuada, ¿sí? Normalmente digamos que de fábrica cuando nosotros colocamos control vectorial y el centro de fábrica funciona para la gran mayoría de aplicaciones, ¿sí? Pero no falta la aplicación que se salta la norma, ¿no? Y requiere que nosotros sepamos ajustar ese control proporcional, integral, derivativo, esa corriente de flujo, bueno, eso es ahí, ¿sí? ¿Dónde debemos aplicarlo? Para aplicaciones donde necesitemos control de par, ¿cierto? Y precisión de velocidad. ¿Listo? Existe una pequeña mejora. Bueno, antes de eso, perdón. Entonces, existe un control que es sensorless, o sea, vectorial sensorless. Ya vamos a ver uno que es malla cerrada. Entonces, existe el lazo de control abierto. ¿Por qué? Porque él estima a qué velocidad va el motor y él estima todas las variables del motor, ¿cierto? Muy distinto a cuando ya le colocamos, por ejemplo, un encoder, que le retroalimenta al variador a qué velocidad realmente está girando el motor, ¿cierto? Entonces él define la posición más probable del eje del motor, controla esa corriente de magnetización y esa corriente de par, y se recomienda para la gran mayoría de aplicaciones. Digamos que Beck nos dice, vea, trabaje, digamos que la gran mayoría de aplicaciones con este control. Yo no lo recomiendo de pronto tanto para bombas y ventiladores porque pues él tiende a tener un control de par, ¿no? Entonces, ahí no. Realmente el uso que yo le doy y que yo recomiendo es control de par. ¿Listo? Parámetros, si ustedes se dan cuenta, es más que todo datos de placa de motor, ejecutar el autoajuste, aquí tenemos que analizar un poco más a fondo el motor y ya. Eso es todo lo que él hace. Eso es todo lo que, con eso ya tenemos ese control listo. Y está el control conectar. Entonces, lo mismo que ya hemos venido hablando, pero una mejor respuesta a cargas dinámicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Control vectorial sin encoder, control vectorial con encoder. ¿Sí? Entonces, retroalimento al variador con lo que realmente le está pasando al motor. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice Weck? Weck nos dice, vea, uno de los mejores motores que existen, pues, los motores DC, ¿no? Tenemos una muy buena precisión, tienen control de torque, se usan mucho en aplicaciones con control de sincronismo, pero si usted coge un motor jaula de ardilla e implementa un control vectorial de nosotros con encoder, usted va a tener una precisión aún inclusive mejor a la del DC. Y, mejor dicho, o sea, podríamos casi que convertir ese motor jaula de ardilla en un motor DC, no a nivel físico, pero sí a nivel de
respuesta como motor, ¿cierto? De lo que yo quiero de ese motor. Control de precisión, control de torque, eso. Eso puedo yo garantizar al utilizar un control vectorial, ¿sí? El control escalar, que es el típico que todos los variadores tienen, mire, tiene una precisión del 1%. No es mala, pero van a haber aplicaciones donde ese 1% de desfase es mucho, ¿sí? Más que todo en la parte de bobinadoras, enrolladoras, ¿sí? O sea, si digamos, esto se vuelve un error acumulativo, ¿sí? Entonces, con el tiempo este 1% va a hacer que esa bobina de papel ya esté colgando, por ejemplo, ¿sí? Soltó demasiado papel y se rompió, o por el contrario, fue muy lenta y rompió el papel, o fue muy rápida y se colgó el papel, ¿cierto? Ahí ese control no nos va a servir, definitivamente no. Entonces, que para que nos quede un poco más claro acá qué nos dice toda esta parte de control que ya hemos hablado. Siempre los motores tienen una parte de dimensionamiento nominal, ¿no? Que es donde está la parte gris. Ahí, pues digamos que él va a estar trabajando en condiciones ideales. Aquí que vemos las variables: frecuencia, voltaje, campo magnético, torque y potencia, ¿cierto? En la parte del control BF, pues vemos que esto es lineal, guarda una proporcionalidad. ¿Qué va a pasar ahí con el campo magnético? Va a ser constante, el torque también, la potencia. Pero ¿qué pasa cuando yo me paso esta parte nominal? Voy a empezar a tener problemas de caída del campo magnético. Si cae el campo magnético, cae el torque, ¿cierto? Y pues yo no puedo generar más potencia porque el variador no es una fuente generadora, ¿no? Él está alimentado a 220 voltios, él no va a botar 440. La potencia se va a mantener igual, ¿sí? ¿Qué puedo llegar a seguir modulando? Frecuencia. Yo puedo seguir subiendo la frecuencia y aún mayor a la nominal. Esto se usa en algunos tipos de aplicación, ¿sí? Pero los motores tienen que estar diseñados para trabajar a esas frecuencias, ¿no? O sea, si yo cojo un motor jaula que está a 60 Hz y lo pongo 70, 80, va a pasar esto, ¿sí? Pero si es un motor que está diseñado para trabajar a 120 Hz, normal, no va a pasar nada, ¿cierto? Aquí pues un comparativo entre tecnologías, entre arranque directo, estrella triángulo, soft start, arrancador suave. Esperamos en algún momento poder dar una charlita de esto, y el variador de velocidad. Entonces, pues a grandes rasgos, ¿qué nos dice? Pues que el mejor arranque es el variador de velocidad, ¿sí? Que es el que vemos de color moradito. Está por acá, por acá, por acá, y se va acá, ¿cierto? El peor, el arranque directo. Ustedes se dan cuenta, miren, toda esta energía desperdiciada para arrancar un motor. El estrella triángulo está aquí, no está mal, pero pues en el switcheo tiene un pequeño sobrepico, ¿no? Y el arrancador suave que está acá, de color verde, y también pues cuando ocurre el bypass, bueno, en algún momento de pronto lo hablaremos para quienes no sepan, en una charla de arrancadores suaves, y pues ahí ocurre también un pequeño sobresalto y cae a la nominal. Eso es lo que nos dice ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el que menos energía gasta para arrancar y estar, pues digamos, en el desempeño del motor es el variador de velocidad, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, pues estuvimos recapitulando, pues dijimos que es un variador de velocidad. Dijimos, pues que existe un modelo matemático que los define. Digamos que ese modelo matemático a los motores, pues podemos a través del variador de velocidad hacer unos tipos de control según los tipos de carga y este tipo de cosas, ¿cierto? Y eso es lo que hemos hablado hasta el momento.
Ahora vamos a hablar, pues digamos que de algunas características. Sé que no me queda mucho tiempo, así que pronto voy a mostrarlas de manera rápida. Y pues digamos que si tenemos una oportunidad más adelante, pues vamos a poderlas ojalá ver en laboratorio. Esa es la idea, ¿no? Verlas en laboratorio. Entonces, características de arranque, pues lógicamente, vemos que el arranque de frecuencia pues va a tener un menor uso de la... Pues mira, por ejemplo, aquí que nos dice, un arranque directo requiere 2 a 3.2 a 3 veces la corriente, el torque nominal, perdón. ¿Sí? Mientras que un arrancador suave apenas gasta el 0.7 del torque o del par máximo. Ya vamos a ver de pronto con una imagen esto, ¿cierto? A nivel de corrientes, un arranque directo puede consumir entre 4 a 8 veces la corriente nominal. El variador apenas 1.5 veces o menos, ¿cierto? Y digamos que vamos a tener un ahorro energético, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, entonces, miren la corriente nominal, ¿dónde está? ¿Cierto? Y miren la corriente máxima. Entonces, si yo necesito el 70% de la corriente máxima para arrancar, pues estaré por acá, muy cerca de la nominal, por ahí. Pero si a mí me dicen que no quiero 2 a 3.5 veces el torque nominal, imagínense, eso está como por acá o como por acá. Entonces, sí, evidentemente, estamos por debajo, ¿cierto? Aquí también está lo que hablábamos de qué sucede cuando yo sobrepaso la velocidad nominal del motor, que voy a tener una caída de torque. Eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Y pues va a llegar a puntos de casi que la corriente mínima, ¿listo? Otra característica que tienen los variables de velocidad de nosotros, tenemos 3 rampas, ¿sí? La más usada, ¿cuál es? La de color azul. La gran mayoría de personas es, programe la rampa de aceleración, programe la rampa de desaceleración. Pero existen otros tipos de rampa, ¿sí? ¿Por qué? Pues por los tipos de carga, ¿sí? Perdón. Digamos que no es lo mismo yo izar una carga de 1 tonelada que arrancar una banda transportadora, que requiere mayor suavidad, ¿cierto? Va a tener que ser más cuidadoso con el izaje de la carga. Si ustedes se dan cuenta, ¿esto qué es? Frecuencia, tiempo. Estaremos hablando como, por así decirlo, velocidad sobre, perdón, kilómetros por hora, ¿cierto? O sea, una medida de distancia sobre el tiempo. ¿Y qué hay debajo de eso? La aceleración, ¿cierto? La velocidad es perdón, la aceleración es el cambio de la velocidad, ¿cierto? Entonces es que aquí va a cambiar menos, va a ser menos abrupto ese cambio de, digamos que cuando nosotros vamos, por ejemplo, en un carro o en una moto y nosotros aceleramos de 0 a 100, eso que nosotros sentimos es la aceleración. Cuando ya estamos a 100 kilómetros, ya esa velocidad normal, no sentimos nada. Ese cambio es el que realmente siente el cuerpo. Eso pasa pues con la mayoría de cuerpos que nosotros vamos a mover, ¿cierto? Ese cambio lo van a percibir. No es lo mismo yo izar una carga con una línea azul, ¿cierto? Tan alta, a izarlo con una línea, con una rampa verde, ¿cierto? Va a ser más cuidadoso en ese arranque, ¿cierto? ¿Y qué garantizo? Que voy a lograr esa velocidad deseada en el mismo tiempo, ¿sí? O sea, no sacrifico tiempo. Tipos de frenado son otras características que debemos tener en cuenta. La más usada, rampa de frecuencia, ¿cierto? Simplemente programa un tiempo y el variador de su frecuencia nominal caerá a una frecuencia 0. Otro tipo de frenados, reostático, ¿sí?
Vamos a verlo acá. ¿Qué sucede? Hay aplicaciones en la industria donde el motor se vuelve un generador de voltaje. Recordemos que un motor es una máquina eléctrica. Por lo tanto, también está en la capacidad de que cuando la ponemos en movimiento, nos genera voltaje, ¿cierto? Cuando tenemos cargas de alta inercia, esto se ve mucho, ¿sí? Sucede que el motor devuelve voltaje al variador y como tengo voltaje por aquí, voltaje por acá, este condensador sí tiene una limitante y puede llegar a estallarse, ¿cierto? Al principio, pues si el variador va a tratar de ayudarnos y nos va a indicar como una sobretensión de bus DC, ¿cierto? Es decir, él nos está diciendo, por favor, aplique una técnica de resistencia de frenado para que esto no pase, ¿sí? Si usted no lo hace, posiblemente el equipo se dañe. Ahora, WEC, un equipo CFW11, 900, tienen unos algoritmos que permiten evitar el uso de resistencia de frenado en algunos casos, ¿sí? Entonces, pues digamos que no está de más también nombrarlo en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a colocar el variador debe tener un transistor o chopper de frenado que le llaman, ¿cierto? Depende de la literatura, la marca. Dependiendo de la talla del motor, este transistor de frenado muchas veces ya se vuelve un módulo aparte, parece un variador, ¿sí? ¿Y cuál es su trabajo? Disipar ese voltaje en una serie de resistencias, ¿sí? Esas resistencias pues tendrán que estar diseñadas en potencia y ohmiaje para que el variador lo acepte bien y disipe toda esa potencia, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, evitando que se dañe el bus DC. Otro tipo de frenado muy utilizado, más que todo en la parte de control de movimiento, es el frenado por inyección DC, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues, como nosotros sabemos, los motores están diseñados para ser controlados por corriente alterna. Cuando él recibe un voltaje sin polaridad, él se va a frenar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que este principio físico se puede utilizar como una técnica de frenado, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Aquí rápidamente oprimimos parar. Él lógicamente va a hacer una rampa, ya sea S, WS o lineal, la que esté programado, y va a llevar el variador a una frecuencia, ¿cierto? La idea es que esto sea en un corto tiempo, puede ser. Si utilizo un frenado rheostático, voy a hacerlo en un tiempo mucho menor que si solo usara, que si no lo usara, ¿cierto? Y cuando ya estoy en una frecuencia baja, puedo decirle a los IGBTs que ya no switchen, ¿cierto? Que ya no produzcan alterna y inyecten luego corriente DC, produciendo que el motor frene seco y quede magnetizado, ¿sí? Por un tiempo programado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cuál es como para que digamos, nos quede un poco más claro qué sucede cuando yo aplico una resistencia de frenado. Pues que voy a disminuir el tiempo. Voy a disminuir ese tiempo de frenado. O sea, si ustedes tienen una aplicación, no sé, imagínense, no sé, en ese entorno, algo que ustedes necesiten frenar rápido. Y digamos que nos dice, bueno, yo hice esta prueba en laboratorio, cogimos un motor de 50 caballos a 1800 RPM y le dimos stop. Si no usara la resistencia de frenado, el tiempo mínimo que pudimos lograr fue de 3.8 segundos, ¿sí? Cuando implementamos la resistencia de frenado, pudimos frenar ese mismo motor en menos de un segundo. Entonces, si yo implemento esto con un frenado DC, pues voy a tener un frenado muy efectivo de esa carga, ¿cierto? Otra característica muy importante, la curva BF ajustable. ¿Qué es esto? Yo puedo tener el control
BF tradicional, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar de las técnicas de control, hablamos de las cuadráticas, ¿cierto? Que puede hacer que este control no sea tan lineal, sino que pues tiende a tomar una curva de tipo parabólico para controlar de una manera más efectiva una bomba, un ventilador. ¿Cómo utilizar esto? No, resulta y pasa que tengo un variador de 440 voltios y un motor de 220 voltios. Si yo energizo el variador a 440 que mueva ese motor, pues lo voy a quemar, ¿cierto? Pero si yo uso un control ajustable, ¿qué es esta curva? Tensión versus frecuencia. Yo le podría decir, mira, 60 Hz, por favor, inyecte 220 voltios, ¿cierto? Y ya yo podría controlar ese motor que es de 220 voltios con un variador de 440, ¿cierto? Otra gran característica que tiene el variador, tenemos potenciómetro electrónico. Normalmente los que nosotros más usamos, ¿cuáles son? Los mecánicos, ¿no? Son mecánicos, subimos, bajamos la velocidad como si fuera una perilla de volumen. Nosotros podemos hacerlo aquí con dos entradas secas. Yo podría coger, no sé, se me ocurre un relé inteligente de X marca, no voy a hablar de marcas, que tienen salidas secas, ¿sí? Implementaron acelerar o desacelerar, por ejemplo, ¿sí? Lo puedo hacer ahí. Otra característica, multispeed, multivelocidad. ¿Esto en qué es? Velocidades preajustadas, predefinidas. ¿Para qué se usan? Para combinación de lógicas. Tenemos hasta 3 entradas digitales. Al ser digitales y tienen dos estados, 0 y 1, estaríamos hablando de 2 a la 3, 8 posibles estados. ¿Cuáles estados? Todos apagados, una prendida, la de la mitad prendida, dos prendidas, ¿sí? Todas prendidas. Y podríamos decir que estos son, por ejemplo, sensores. Y estos sensores, digamos que cuando tienen cierta lógica, yo necesito que la velocidad del motor se module. Voy a poderlo hacer de manera preajustada. ¿Listo? Otra característica que tenemos, función right-through. Esto pues que a grandes rasgos, para no enredar, eh, cuando existen caídas de red, ¿sí? Pueden existir pequeñas caídas de red, eso es muy normal que pueda pasar. Pues el bus DC, ¿qué va a pasar? Va a empezar a descargarse, ¿cierto? Y si yo no habilito esta función, él llega a un punto donde él ya me arroja subtensión, o sea, no hay alimentación de entrada. Si yo habilito esta función, él me va a permitir que aún por 2 segundos más, esta red siga cayendo. Si ya definitivamente cae, pues se va. Oh, oh, qué pena con ustedes, pero se cayó la conexión. Se cayó la conexión del computador de mi compañero. Ah, ¿Ya volvió? no, y yo sé que Oscar en estos momentos está ocupado. Ay, Dios santo. Voy a tratar de, qué pena con el público. Voy a tratar de, ya les faltaba muy poco.
Mientras tanto, yo tengo un correo que podríamos... Hablando de las preguntas. Listo, ingeniero. Entonces voy a habilitar el micrófono. Hay dos manitos levantadas. Entonces iniciamos la sesión de preguntas con el señor Jesús Montero. Por favor. Don Jesús Montero. El señor Miguel Bedoya Ríos. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Eh, Tenemos un CFW 900 y tenemos dos módulos de expansión. Uno es el CKW y el otro es el de comunicación y el otro es el IOI 01. Mi pregunta es, ¿en qué slot, si tiene algún slot específico cada uno de colocar, si en el B, el C, el D, o es indiferente en los puertos de slot para estos módulos? Cristian, Sí, señor. Que por esto estaba tratando de acabar acá la conversación. ¿Me podría repetir qué pena contigo? Discúlpame, que tienes un CSO, los 900 y que tienes un módulo, ¿qué? Perdón. Sí, tenemos dos módulos. Uno es el de comunicación, el CCAN raya W, y el otro es el de expansión IOA y 01. Entonces, mi pregunta es si va en algún slot específico o es diferente de slot. Pero ¿estás seguro que es un CSO de los 900? Te voy a decir por qué. Lo que sucede es que el CFW 900 solo tiene, digamos, dos grandes slots. Uno que trae de fábrica, que está en la parte superior izquierda, que es donde están las entradas digitales, las comunicaciones predefinidas, que son Modbus TCP, Ethernet IP, Modbus RTU y las entradas analógicas. Y los otros son los que son los slots que van todos de forma vertical. Los de forma vertical no tienen orden. No tienen orden. Él por defecto trae módulos relés. Y ya. Entonces, yo creo que de pronto tú estás hablándome, puede ser más como pues un CFW11, será, no sé. Porque el resto, pues ahí no hay orden. O sea, ahí no hay orden. Tú los puedes colocar donde tú quieras. En su parte básica, él tiene hasta 4 módulos de expansión. Si queremos, podemos llegar hasta 7, pero toca cambiar un accesorio ahí. Sí, es un CFW 900 y son los verticales, los que dice. Él trae por defecto uno en el slot A, que es el REL 01. Sí, Entonces nosotros tenemos para adicionar el CCAN W y el otro es el de expansión. Es muy parecido al REL físicamente. Entonces me no, dice pues ahí lo puedes colocar en cualquiera. Tú lo puedes colocar en cualquiera y no hay problema. ok, muchas gracias. Bueno, no sé si de pronto alcanzo a darles aquí ya al final. Y él también tiene, perdón, cerrar acá. Él también tiene control PID, que era lo que estábamos, me faltaba aquí por mostrar, ya me falta muy poquito. Y seguimos con las preséntalo, preguntas. pon la presentación, Cristian, porque no se ve. No se ve nada, nada, nada. En una esquinita, pero demasiado pequeño.
Es que no sé por qué, es que no me deja. ¿Verdad que dice un poquito mejor? Da la explicación porque no se ve como debe ser, Cristian. Sí, no, preciso pasó y lo que nunca ha pasado. No, ya para terminar, pues, como tal es que tenemos la función soft PLC. Tenemos unos software que se dedican a la parte de monitoreo, ¿sí? Para cambiar parámetros, para verificar señales de corriente, voltaje, bueno, todas las variables internas del variador. Tenemos unas funciones especiales para convertir el variador de velocidad en un variador solar drive, sin la necesidad de red eléctrica, solo con paneles solares. Y ya pues finalmente aquí invitarlos a nuestra sala de capacitación. Podríamos organizar pequeños grupos, pequeños entornos de desarrollo de todo lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Eso es como lo que ya me hacía falta para cerrar.